Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez con ustedes para llevarles este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, político y eventualmente teológico, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, saludos queridos. La alegría de nosotros cada semana de poder compartir con ustedes este programa de dialéctica, porque la verdad importa. De verdad que para nosotros es un gran placer, y con las personas que nos siguen, que siempre nos animan, que están interactuando con nosotros acerca de los contenidos del programa, pues para nosotros de verdad que todo eso es un halago, ¿verdad, Juan? Queremos, antes de anunciar los contenidos de nuestro programa de hoy, recordarles lo de siempre, que llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos también en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, y en todas las plataformas digitales disponibles. Ustedes pueden buscarnos muy especialmente en nuestra página web sumundotv.com. Esperamos que sigan siempre con su teleaudiencia y videncia con nosotros. Bueno, Juan, yo pienso que el programa de hoy para nosotros tiene un carácter tan especial y tan personal, diríamos nosotros, en cierto sentido. Así es. Bueno, tenemos un gran invitado con nosotros. Está el doctor Antonio Reynoso y Reynoso, el padre Toño, con nosotros. El padre Toño es un gran amigo nuestro, es político, educador, dominicano, es sacerdote, que ha desarrollado una labor amplia en nuestro país y también fuera del país, fuera de la República Dominicana. El licenciado Antonio Reynoso, bienvenido, Toño, al programa Dialéctica. Gracias. Yo estoy contento aquí. Debo decirle que estoy bravo con Juan porque el día pasado yo iba a ver un programa. Yo lo veo todo, ¿sabes? A veces lo veo un poquito grabado con todo eso, como dice Daniel. Y cuando voy a verlo, a buscarlo, me encontré con que no habían borrado de WhatsApp, desde el chat, el programa. Wow. Pero yo dije, no se preocupe, que yo lo busco por otro lado. Y entonces lo encontré. Yo le doy mucho seguimiento a este programa, mucho no, total, porque nosotros tenemos una página en común en la que estamos nosotros, y ahí también se publica. Como también los invitados y los temas que ustedes tratan aquí son de mucho interés personal para mí. Seguí con mucho ahínco, con mucho detenimiento las entrevistas que le hicieron a mi querido amigo Fausto Mejía y otros tantos. Aquí la verdad que yo lo quiero felicitar a ustedes, a Julián y a ustedes dos, porque esta iniciativa, yo sé que esto cuesta su trabajito, darle seguimiento y sobre todo la persistencia de un programa de televisión. Y además el contenido que ustedes hablan aquí, ustedes no hablan basura aquí, ustedes hablan cosas muy significativas y con mucho significado. Y sobre todo es que ahora hace falta esto. La dialéctica, la palabra o la expresión desde el punto de vista filosófico quizá lo de menos. Lo más importante es eso, que te pone en sintonía con el momento y con los momentos. Creo que me parece que era Engels y el mismo Lenin, que decían que la dialéctica era el alma del marxismo. Y es verdad que realmente lo fue. Marx, desde el punto de vista de la dialéctica, es una figura muy reconocida, siguiendo muy de cerca a Engels. La cuestión es que yo quiero felicitarlos de verdad por esta iniciativa que ustedes han tenido y también felicitar al canal que les ha permitido a ustedes esta participación, y a nosotros también disfrutamos muchísimo. Disfrutamos y discutimos muchas cosas lo que ustedes discuten aquí, de manera que bueno. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay muchos temas que tratar con Toño, porque sí, mira, esa misma referencia política, Toño tiene mucho conocimiento de la ideología, del marxismo, del liberalismo, del capitalismo, y entonces puede verlo y enfocarlo en su evolución histórica, ¿verdad? Y en su situación actual. Pero
Antes de irnos a la pausa, hacer una referencia, ¿verdad?, a Toño, su formación académica. Toño tiene licenciatura en Ciencias Religiosas del Seminario Santo Tomás de Aquino, licenciado en Filosofía por la Pucamaima, tiene especialidad en Teología Fundamental por la Universidad Gregoriana de Roma, tiene maestría en Alta Gerencia y Productividad, también realizada aquí en el país, en la Universidad APEC, y además tiene un doctorado en Educación con especialidad en Dirección Organizacional y Empresarial de la Universidad de Nova Southeastern de la Florida, ¿verdad? De la Florida, Estados Unidos. Toño habla inglés, habla francés, habla alemán, habla italiano. Bueno, hay que hablar de los que no habla, ¿verdad? De los idiomas que no habla, porque es un gran políglota. Y un de cibaeño también. Y un poco de cibaeño también, un poco de cibaeño. Y después, en el plano religioso, ¿verdad? Como sacerdote, se ordenó de sacerdote en el año 1980 en la diócesis de La Vega. Ha sido profesor de antropología y antropología filosófica en la Universidad UCATESI, que no era UCATESI en ese tiempo, ¿verdad? Era UTESI. UTESI. Y luego en la Universidad UNFU. Y en el plano político, el fundador de un partido político, el Partido Nueva Esperanza. Toño fue candidato presidencial a la presidencia de la República Dominicana en el año 1994. A veces no quiero ni decirlo porque la gente lo ve como tan lejos. Vea, ¿cuántos años que tiene? Sí, es raro eso. Fue candidato a la presidencia en el 94 y no ha sido aspirante a la presidencia más. Aquí eso es poco común. No, y no tanto eso, ni siquiera en la alcaldía. Bueno, sí, déjame corregirte. Sí, en el 96 nosotros lanzamos la candidatura presidencial. Bueno, okay. Pero ¿qué pasó con ahí? En el 95 sometimos un expediente, oye Daniel, y óiganme ustedes televidentes, un expediente con 66 locales abiertos. 66 locales abiertos. Y la Junta Central Electoral, la perversa Junta Central Electoral. De la época. De la época. Bueno, ahora todavía hay muchos problemas. Hay amigos de nosotros ahí. Sí, pero hay muchos problemas todavía. Okay. Porque esa Junta Central Electoral rechazó ese expediente. Es una cosa increíble, pero lo que te quiero corregir es que sí, hubo un propósito para la candidatura presidencial del 96. Okay. Pero, dado eso, nos quisieron liquidar totalmente, entonces pasó otra cosa que después lo contaré. Bueno, mira, yo lo refería porque la costumbre aquí es que cuando una persona aspira a la presidencia, ya se siente que tiene que ser aspirante eterno. Los políticos nuestros son aspirantes eternos generalmente a la presidencia de la República. Pero Toño fue administrador general de Molinos Dominicanos. Toño fue director ejecutivo de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que se conoce también como ODC. Y fue director general de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, ¿verdad? OTT. Es decir, que ha tenido mucha participación en la gestión pública. Tiene una gran experiencia y en la actualidad también está en la administración pública, en el Ministerio de Educación, al frente del área de regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Recuerden que estamos hoy con la visita de nuestro gran amigo, el doctor Antonio Reynoso, el padre Toño. Profesor Daniel. Bien, es un amigo de mucha data, aunque Toño parece más joven que Juan. Pero bien, no importa, yo lo acepto. Toño fue mi párroco, ¿verdad? O sea que tiene que ser mucho más viejo que yo. No, pero por eso no. Pero por eso en la parroquia de Fátima. Pero Diomedes también fue tu párroco. Entonces Diomedes es más viejo que tú. Claro, te está viendo, reciente data. Bien, es interesante porque en Toño podemos ver nosotros un ejemplo para la superación de las personas. Por eso yo quiero que comencemos, para que la juventud y todas las personas que vean este programa puedan ver las posibilidades de desarrollo que hay en cada uno, ¿verdad? De dónde vino Toño, cómo fue su familia, su niñez, dónde nació, esa cosa, para que veamos lo que ha llegado a ser hasta un candidato a la presidencia de la República, y todo eso, para que veamos que no hay barreras bajo el sol para nuestro desarrollo. Yo quisiera que Toño nos cuente primero esa parte de
de su infancia, su familia, el sitio, todo eso para que veamos que casi de la nada podemos hacer grandiosidades. Bueno, comienzo diciendo que cada vez que yo voy a Fantino, cada vez, muy raro, aunque sea allegado a la despedida, paso siempre por el cementerio, donde están mi papá y mi mamá y mi hermana, ahí, y también parte de la familia, porque es un privilegio para uno, y yo sé que también para ustedes, porque yo conozco la familia de ustedes, la conozco bien también, y la de Daniel también, la de Julián también. Sí. Oh, yo dormía en la casa de Julián, y con tu mamá, imagínate, y el viejito de Juan, el papá de Juan, un santo, el señor Marco. Y así también yo tuve ese privilegio, de tener unos padres excelentes. Y por eso hablar de la niñez de uno, por supuesto que eso es lo mejor. Pero antes de eso, yo quiero, Daniel y Juan, y también Daniel, que no está aquí. Julián. Y Julián, que no está aquí. Que un amigo mío, cuando yo me fui a Estados Unidos en el 2008, yo escribí, el último libro que yo escribí, lo publiqué ahí. Y le entregué unos cuantos libros a él para que lo vendiera a una gente que quería vendérselo. Entonces, cuando yo regresé ahora, le pregunté, pero por fin los libros. Y me dijo, mire, los libros están en una cajita que yo tengo que buscarlo. Y cuando aparecieron los libros, habían todavía 35 libros ahí. 35 libros. Y yo de esos 35 les traje a ustedes 3, cada uno. Este fue globalización, y pongo una pregunta, fin de la ética. Eso, Juan, no está dedicado a ninguno de los dos, pero porque yo, y a Julián, ustedes por favor, cuando lo vean, le entregan esto. Mira, la cuestión es que ese fue el último libro que yo escribí. Después de eso, debo decirle que tengo otro que es muy en la línea de, bueno, se llama más o menos así, el reino de la política, el reino de Dios, un poquito vinculado con eso. Lo tengo prácticamente ya escrito, y también tengo uno bastante avanzado sobre ya más bien esto sobre el padre Toño. Sí, autobiográfico. Sí, estoy escribiendo eso. Es más, pensaba incluso publicarlo ahora en verano, con la presencia de alguna gente de mi familia que vienen en verano, pero me di cuenta que algunos detalles me faltaban, entonces lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, sobre la pregunta, Daniel, que tú me hiciste de mi infancia. Yo nací en un campito que se llama La Laja, un paraje que se llama La Laja, que pertenece a una sección que se llama Atomayor. Atomayor es una sección de Fantino. Fantino es un municipio de la provincia Juan Sánchez Ramírez, que conocemos como Cotuí, pero que Cotuí es el municipio como tal, la cabecera. Sí. Municipio cabecera. Entonces, ahí nací yo. ¿Qué yo le digo de ahí? Bueno, señores, ahí no había energía eléctrica, ahí no había agua, ahí no había escuela, la escuelita quedaba a un kilómetro y algo, hasta tercero, Entonces ahí yo lo hice, y Comedero abajo, que quedaba otra comunidad, que había que cruzar un río, le llaman el Caño, el río El Caño, había que cruzarlo para entonces hacer el cuarto, el quinto y el sexto. Ahí comenzó la historia. ¿Qué yo hacía en mi vida ahí bueno, yo de chiquitico dije, yo quiero ser padre, dije yo. Me recuerdo una comunidad, un señor que fue allá, apellido Checo, nos metió en una guagua con un calor, recuerdo que sudamos todos, y le preguntó a cada uno, ¿qué usted quiere ser? Y yo le dije, yo quiero ser padre, yo quiero ser padre. Y yo todavía no sabía, estaba en tercero, Juan, Daniel, en tercero de la primaria. Tercero de la primaria, yo dije que quería ser padre, sacerdote. Entonces, ahí comenzó la historia, avanzando. Ya cuando llegué al quinto de la primaria, me invitaron a una reunión, hasta que fui a algunas reuniones así, y formalmente fui a una reunión cuando estaba en séptimo de la primaria. De Fantino, de mi campo, tenía que ir ya a Fantino, a ir en bicicleta y en una yeguita que papá nos prestaba. Íbamos nosotros en ese caballito a la escuela, y a veces a pie.
Debo decirte que para llegar a mi casa, nosotros salíamos, para salir de mi casa, nosotros salíamos con unos cazapollos al hombro, y en la iglesia, cuando íbamos por la misa temprano, los domingos, íbamos unos cazapollos al hombro, y entonces lo sacábamos hasta de Otavio. Otavio quedaba como a 3 kilómetros. Y ahí era que podíamos poner los cazapollos para que no se nos llenaban del lodo. Así comenzó. Papá era un agricultor, cultivaba de todo lo que es agricultura. En mi casa había de todo, de comida, gracias a Dios. Y era también ganadero, tenía ganado, lechón, de todo, chivo, de todo. Papá se metía en todas. Hasta que incluso terminó en una finca que yo le envidio a veces ir, que muchos plátanos y demás. Papá fue un gran trabajador y mi mamá era modista. Mamá era que me hacía toda la camisita. Y bueno, y desde que entré a la vida ya acercándome, que iba a Cotuí, a algunas reuniones de seminaristas, qué sé yo, ahí me metí, me recuerdo un chiste muy bonito que le dijeron, de ustedes, los aspirantes, ¿quién sabe cantar? Y yo le dije, yo sé cantar. Y le dije, y me dijeron, ¿qué canción tú quieres cantar? Yo le dije, la canción la canción que a mí más me gusta es la del español. Y el español, ¿qué español? Decía yo, ¿qué español? Y decían ellos, ¿qué español? Y ahí se me olvidaba que era. Rafael Mato. Y entonces, me anotaron ahí a Toñito, me decían Toñito a veces. Toñito va a cantar la canción. Y recuerdo yo, pero qué vergüenza. Y yo canté, ya tú sabes. Y la canción era Sin Laura. Y tiraba esa sin Lauras. Y todo eso. Bueno, eso fue mi primera experiencia. Y yo le pregunté al padre que estaba ahí, ¿y por qué la gente se reía tanto? Y es que tú metías mucha S. Pero así fue el padre Almonte. Bueno, el padre Almonte... Ya estaba. No, sí, es posible. Y bienvenido también, que en paz descanse. Porque los primeros míos fueron el padre Almonte y bienvenido. Y después el padre Fausto, que como diácono entró ahí primero. Y después ya como se ordenó el sacerdote fue que siguió la formación de nosotros. Yo duré creo que un año con Fausto ya, porque yo hice bachillerato allá en La Vega, en el seminario, y el primero lo hice, y entonces Manny, que tú conoces, Mejía, y Francisco de eso y yo, nos lanzamos la aventura a hacer el segundo en vacaciones. Sí, cuando fuimos al examen, excelente todo, hasta que llegamos al examen de historia. Lo cambiaron todo. Oye, cambiaron toda la manera. Y sacamos, ¿sabes cuánto? Sacamos 61, 62 y 63. Pero lo pasamos. La cuestión es que esa fue la primera parte de mi vida. Una parte importante que yo quiero destacar es que yo ayudaba mucho a mi papá en la Conuco. Había una mata de gina en mi casa. Ese era mi estudio. Yo me iba siempre en la tarde a estudiar ahí. Pero una cosa muy bonita, que papá nunca me quitó a mí una hora de estudio. Cuando yo le decía, tengo un examen o algo así, mi papá no me llevaba a trabajar allá. Wow. Pero nos fajamos también. Oye, yo el machetico lo empujé muchas veces. Bien. Y hay una parte que quiero destacar, es el catecismo. El Esperanza Ortega, le decíamos negro allá. Ese fue que me enseñó allá, además de la familia, por supuesto. Nos enseñó el catecismo, todo eso. Una cosa que me enseñaba siempre era que las aventuras de nosotros nos iba a llevar a que el pecucio apareciera, decía él. Porque a veces había unos comportamientos y algunos señalamientos que hacíamos en el catecismo. Pero ese fue mi primer catequista. Y yo, cuando yo estaba en séptimo de la primaria, ahí yo dije que quería ser catequista también. Séptimo de la primaria. Y me fui a una comunidad que la gente que me está escuchando, que me está viendo, conoce muy bien si son del área de Fantino, por ahí. Hay una comunidad que se llama La Piedra, que es una sesión de Fantino. Sí. En La Piedra había un centro de catequesis, pero faltaban catequistas. Y yo le dije, yo voy. Entonces yo voy a dar catecismo. Y yo fui, entré solo, tú sabes, un caballito, y me fui a dar catequesis cuando yo estaba en séptimo de la primaria. Séptimo. Y ahí fui yo con doña Ernestina a dar catequesis y ahí me quedé un tiempo largo. Hasta que cuando ya llegué, yo tenía 13 años me parece, entonces me fui al seminario. A los 13 años me fui al seminario. Wow. De ahí entonces dejé el catecismo
y seguí ya mi vida ya como seminarista en el seminario, que duré 3 años en el seminario menor. De ahí entonces fuimos al seminario mayor, aquí a lo que es hoy la Pucamaima, ¿no? Que ahí estuvimos 5 años. El de la Abraham Lincoln. El de Abraham Lincoln con Bolívar. Y después entonces nos trasladamos al seminario actual ahora, que es el que está en la Sarasota con Núñez de Cáceres. Ahí estuve también unos 2 o 3 años yo. Y después, lo que decíamos, entonces terminé después la parte ya de filosófica, porque en esa época no había licenciatura en esa época. Entonces, ¿yo qué hice? Después que terminamos, yo era rector de seminario, me fajé con 3 cosas. Era rector de seminario, en la Alianza Francesa y también el licenciatura. Me fajé con esas 3 cosas y lo logré. Bueno, esa parte, lo más importante de mi niñez es que tuve una familia fabulosa, muy buena, unos buenos tíos, buenas tías, primos, todavía nos juntamos de vez en cuando, los primos, y nos encontramos con una caterva de muchachitos que no conocemos nada, porque pero lo importante es que ese espíritu familiar se ha mantenido. Eso es parte de mí. Ese sostén familiar es el apoyo. Es una base tan firme en la vida, que nos ayuda, no importa dónde caigamos, llevamos como ese estuco firme para vivir según ciertos principios y valores que uno recibió en la familia, que es lo que hoy en día mucha gente carece de eso, ¿verdad? Pero interesante es bueno, ya vemos que cómo cayó Toño del seminario, estudió, se hizo sacerdote, ¿verdad? Ahora, pero Toño después, por cosas de la vida, abandonó la función sacerdotal, ¿verdad? Pero le quedó el nombre del Padre Toño. De acá todavía todo el mundo le dice el Padre Toño. ¿Será eso correcto, Toño? ¿Cómo es que usted es Padre Toño todavía? Bueno, Monseñor Antonio Camilo sabe muy bien que una vez me reuní con él. Primero lo hice con Monseñor Flores, que en paz descanse, y después con Monseñor Camilo, para darle una salida al bendito Padre Toño, a ver cómo lo resolvíamos. Lamentablemente, yo me declaré impotente con ese caso. ¿Qué fue lo que pasó? Brevísimamente. Primero, yo celebro la misa el 23 de agosto de 1993. Fue la última misa que yo presidí a las 7 de la mañana en Jarabacoa. Wow. Yo era párroco de Jarabacoa. De ahí me lancé y pasé a visitar a un enfermo en Constanza. O sea, duraste 13 años ejerciendo 13 años, el sacerdocio. Sí, 13 años. Del 80 al 93. Sí, 13 años justamente. Entonces, cuando paso, para que ustedes vean por qué es que se queda el Padre Toño. Cuando voy, arranco, paso por Constanza, y aquí en Santo Domingo estaban, no voy a decir nombre, porque alguna gente dice, mira, ¿quiénes fueron esos fulanos que te metieron a la vida política? Sedujeron. Sí, que te sedujeron. Bueno, hay un amigo de ustedes también, de los seductores, claro Ramón Peralta, voy a decirlo públicamente. Ramón Peralta. Mira, la reunión fue muy bonita, recuerdo yo, la primera reunión. Ellos fueron allá y me dijeron, ¿tú quieres ser candidato presidencial? Y yo, pero ustedes están poniendo locos. Yo era director de yo fui Plan Cordillera. Cordillera y también párroco, y además era director nacional de Pastoral Familiar. En ese momento había juvenil y de los familiares. Se juntaron las dos cosas ahí. Después me sustituyó el padre Luis Rosario, el padre Cáncer también. Bueno, estoy mencionando muchos difuntos. Yo te voy a decir de acá, este tipo medio tiene muchos años. Entonces, retomando lo del Padre Toño, cuando yo vengo aquí a la capital, ¿sabe qué pasa? Un mitin político a las 3 de la tarde había aquí. Y bueno, ahí se lanzó el Padre Toño. No, todavía medio callado, hasta que el 19 de septiembre fue el lanzamiento formal ya de la candidatura presidencial mía. ¿Por qué se queda el Padre Toño? Bueno, porque yo salí ya siendo sacerdote, siendo párroco de Jarabacoa, y nunca yo renuncié. O sea, yo nunca dije renuncio. Es algo, bueno, yo le dije a una persona, me reservo el nombre ahora, le dije, mire, yo voy a lanzar este proyecto, me invitaron, yo lo voy a aceptar. Fue un proceso muy largo, Padre Fausto, Monseñor Fausto sabe también que fue de lo que y yo sé de personas que incluso hicieron esta peregrinación al Santo Cerro
para que yo no tomara esa locura. Esa decisión. Sí, bueno, a veces la llaman locura. Pero la cuestión es que quiero decir, cuando llega el momento en que se mantiene el padre Toño y que la candidatura presidencial pasa ya y fundo el partido, que Juan decía, ahí viene el momento muy importante que es, ¿qué hacer? Bueno, ahí converso y le digo, mire, monseñor, yo tengo la decisión, me encanta la política, el ejercicio político, me gusta, yo quiero seguir. Y debo decirle que esta frase de Pablo me sigue en el corazón, me sigue enardeciendo, que es, ay de mí si no evangelizara. O sea, donde quiera que yo esté, voy a tratar de ser un evangelizador. Eso se lo dije a esa persona. Pero lanza un documento público, el partido, y ahí aparece la palabra P. Antonio Reynoso. Entonces, entonces monseñor me llama, mira, aparece P. Entonces dije, monseñor, eso no es de P, eso es de P de Paulino, que el nombre mío primero es Paulino. Pero que converso yo. Y fue en serio, era Paulino que querían poner. Ah, sí, Paulino. Pero el hecho es que cuando ya comenzamos nosotros en el 95 con la otra candidatura presidencial, ahí entonces que la cosa se pone difícil. Le digo yo, me reúno con unas 5 personas. Déjeme decir incluso quién estaba ahí. ¿Sabe quién estaba ahí? Manuel Jiménez. El alcalde de Santo Domingo Oeste. Este. Y ahí estaba también, Jaime García ayudó mucho en ese proceso, Roberto Reynoso, un primo mío. Bueno, señores, tenemos que meter en los medios de comunicación, como sea, Antonio Reynoso o Toño. Y lanzamos ese proyecto y en la misma semana, eso fue como un sábado por ahí, un fin de semana, y en la misma semana que viene, ahí viene creo que un jueves, en el LOI, en primerísima plana, Padre Toño, qué sé yo qué cosa, y se jodió la cosa. Sí. como quiera. Entonces yo después le dije a ellos lo siguiente, y se lo dije también a algunos sacerdotes, a algunos amigos, miren señores, yo en ninguna parte voy a decir que, yo soy Padre Toño por aquí. Incluso a veces yo llego a reuniones que no me conoce nadie en el Ministerio de Educación, que nadie me conoce, o sea, nadie me identifica como Padre Toño. Y a veces paso yo la reunión y la gente no se da cuenta que soy yo. Y a veces he dado conferencias, profesores, y ellos no saben porque yo no me presento como Padre Toño, necesariamente. Tú ves, a veces lo hago para que la gente por lo menos se ubique un poquito, que cualquier cosa que uno diga, para que la gente sepa también por qué lo dice. Sí. La cuestión es, sí, porque a veces también uno me dijo a mí, pero yo lo veo a usted muy, en su mensaje, muy religioso, me dijo uno. Es que yo fui sacerdote toda la vida, 13 años en ejercicio ministerial, pero además de eso, toda mi vida, como desde chiquitico, yo estoy en la iglesia católica, apostólica y romana y donde quiera. Y además, una cosa yo le puse siempre. Yo no sé si Juan, que tuvo un tiempo bregando en el asunto de trabajo conmigo, lo tendrá como memoria, pero yo siempre le decía a la gente que trabajaba conmigo, donde quiera que haya una actividad, ubíqueme a la hora de la misa. Porque yo antes de la actividad voy a la misa. O sea, yo eso lo llevo igualito y trato de llevárselo también a la familia. Lo que quiero decir es que eso se queda ahí y sobre todo eso que decía Julián, es que decía Daniel. Miren, señores, que los tres son tan amigos que sí, así. Mire, para mí eso es fundamental, la base familiar. Y si tú eres también religioso, la base religiosa, eso es fundamental en la vida de una persona. Este paso a la política de Toño no fue una aventura, como pudiera alguien pensarlo, porque yo recuerdo que había una gran coalición de partidos políticos que estaban impulsando sus aspiraciones. Y por lo tanto era un proyecto que tenía una gran perspectiva en su momento. Lo que pasa eran 9 partidos, 9 partidos en su momento. Pero luego tú entraste en la administración pública y desarrollaste un proceso de gestión pública bastante encomiable en diferentes instituciones y ahí entonces iniciaste una nueva experiencia, ¿verdad? Que es la del el sacerdote que ahora está en política y que entra a la administración pública. Ya ha pasado un tiempo de eso. La última vez que estuviste con una posición así de esos niveles como la dirección de tránsito terrestre fue
en los años 2000, 2004. El gobierno de Hipólito. Ok. Entonces, ha avanzado el país en términos de la administración pública y de la gestión pública. ¿Las cosas siguen igual, Toño, o nosotros vamos bien, vamos evolucionando bien? Antes había mayor criterio. ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Bueno, primero debo decirle que yo sé que mucha gente siempre se preguntará el momento sobre ese paso de la política, el paso mío de la política. Yo tuve una decisión muy difícil para mí, porque yo me preguntaba, pero ven acá, si yo justamente había conseguido en ese mismo año, eso fue en febrero, había conseguido 25 millones con el gobierno de Balaguer. De Balaguer. Sí, debo contar un chistecito de Balaguer que cuando conseguimos 25 millones, o sea, yo era director del Plan Cordillera, y entonces en ese tiempo, yo en una misa, nosotros teníamos, bueno, ustedes saben, ustedes fueron seminaristas, y saben que había una misa a las 7 de la noche, que se transmitía por Radio Santa María. Sí, de la Catedral. Y a nosotros nos tocaba, el seminario nos tocaba los terceros, los domingos terceros. Sí. Y un domingo tercero, yo dije, se me ocurrió decir, bueno, cosa que nacía, porque yo era yo era el coordinador del Movedevi en La Vega, Movedevi, Movimiento Vegano por la Defensa de la Vida. Es un movimiento que hasta los mormones estaban en ese movimiento, y toda la huelga la apoyamos, qué sé yo. Bueno, y yo dije que Balaguer y el diablo eran la misma cosa en una misa. Y bueno, lo primero fue que me lanzaron un tabucazo ahí, me dijeron, bueno, si usted baja de Jarabacoa, es un muerto. Me dijeron, me amenazaron de muerte y todo eso. Pero en ese mismo tiempo me vinculé con alguna persona para conseguir un objetivo, que era relanzar el Plan Cordillera. Y el Plan Cordillera lo relanzamos, el gobierno nos dio 25 millones. Cuando yo fui a la casa de Balaguer para buscar todo, me dijo una frase histórica que debió grabarse. Me dijo él, me saludó, estaba ciego por supuesto, me saluda y me dijo, ¿se da cuenta? Yo jamás pensaba que Balaguer iba a decirme eso. ¿Se da cuenta, Padre Toño, que yo no soy el diablo? Le dije yo, y ahí me quedé yo... frisado, ¿verdad? Porque me está dando 25 millones para el Plan Cordillera, como que el diablo no me lo voy a dar, ¿verdad? Entonces, bueno, pero primero, eso que iba a decir, que ese proceso para el paso a la vida política fue un proceso muy, muy difícil para mí. Pero debo aclarar que nosotros lanzamos un proyecto presidencial de tal manera, bueno, el dueño de este canal es testigo. El doctor Ismael Reyes. Sí, Ismael Reyes, porque también sostuvimos algunos encuentros de cara a hacer alianza y buscar. Sí, él se recuerda. Y lo aprecio mucho y mi saludo para él y todo su equipo de trabajo aquí. Entonces, repito, en ese momento nosotros lanzamos un proyecto presidencial de tal manera, señores, que a mí me ofrecieron la candidatura a senador de Cotuí y también de La Vega, tanto el PRD como el PLD, para que yo desistiera de la candidatura presidencial. Pero yo tenía un compromiso con esos partidos que Juan mencionó, y era el compromiso de llegar hasta el final. Y agradezco mucho que los partidos que llegaron hasta el final conmigo, oye, fue un gran sacrificio, incluyendo algunos líos que hubo, problemas, como por ejemplo ustedes saben el problema que se desató con las famosas exoneraciones, que eso creó un problema y bajó muchísimos votos, salieron. Pero seguimos firmes hasta llegar a ese proceso, a ese momento. Y nada, fuimos candidato presidencial. Ahora mismo lo que veo es en el escenario que los que fuimos candidato presidencial fueron Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, Masluta y yo. Entonces están muertos los cuatro. Pero como muy bien decía Juan, yo después de esa experiencia del 95, que lanzamos la candidatura presidencial y vimos que la Junta era tan perversa, entonces dijimos, señores, no vale la pena. Entonces ahí fue que tomamos la decisión, yo la tomé la decisión y lo planteé, que nos aliáramos, nos fusionáramos con el PRD. Y en el 2000, entonces ya hicimos una alianza primero y después nos fusionaron. Incluso yo era secretario de Estado en ese momento, cuando yo me renuncié a los cargos. Y para decidirme por esto, incluso debo decirle también que para mí, a veces la gente me dice a mí que eso fue como de medio como de
que no se explican, que a mí en ese proceso que estoy diciéndole, a mí me nombraron, no que me ofrecieron, me nombraron, y nadie lo sabe eso casi, muy poca gente lo sabe, embajador de Nicaragua me nombraron. Y en un pasillo del palacio, ahí mismo les rompí el nombramiento porque lo que querían era que yo saliera del país, porque yo comencé a cuestionar la política económica y social de Leonel, y públicamente, que era presidente en ese momento, y públicamente lo hice. Entonces querían sacarme del país. Y yo me di cuenta. Y fue después un emisario. Daniel sabe que yo estuve, cuando yo salí a estudiar para Europa, el primer lugar que yo fui fue a Alemania. Ya yo he estudiado aquí en el instituto, en la Goethe-Institut alemán aquí, terminé todo aquí, entonces nos fuimos allá a Alemania para proseguir alemán. Y cuando realmente es para mí, todas estas cosas uno cuando las recuerda, las siente como medio tan especial. Lo que quiero decir es, señores, para mí fundamental lo que le voy a decir, cuando yo me lancé, que salí de aquí para allá, que yo veo a una Alemania totalmente diferente, y cuando vuelvo acá, que me proponen a mí, en vez de Nicaragua, ir a Alemania, dije yo, esto como que llegó mi chance. Sí. Sin embargo, también lo rechacé. Y lo rechacé por una cuestión de principio, de que yo pensaba que aquí, yo decía, oye, pero salí del sacerdocio para que un fulano de tal me lance a mí de embajador de Nicaragua por cuestión de voluntad, porque no me quiere aquí. Entonces dije, no señor, eso no va a ser así. Y por eso yo he seguido así y sigo para adelante. Y termino diciendo esta parte, y para mí también esto que le digo, que le cuento, es fundamental. Este paso de la vida política, religiosa y aquí, tiene un momento para mí muy estelar, que es el momento en que yo decido hacer un ejercicio político y gubernamental independientemente de los resultados. Y aquí hubo un fulano de tal en este país que quiso dañar mi imagen, pero no pudo. Incluso, muy importante, para mí es un gran, me siento a veces privilegiado en ese sentido. Yo me fui, después que terminó el periodo 2004 y que me fui a la universidad, que Juan decía, a dar clase, tuve que irme con toda la familia del país. Tuve que irme. Y a toda la gente que tuvo problemas, ninguno le dieron visa. A mí me dieron no solamente visa, sino que residencia inmediatamente y después la ciudadanía. A los 3 años tuve ciudadanía americana. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué digo esto? Porque me siento contento de que, mira, que yo soy, ustedes saben, yo soy medio antigringo, ¿no? O sea, yo he sido siempre cuestionante, pero debo agradecer de los norteamericanos que por lo menos supieron valorarme, porque ustedes saben que eso se pasa por un escrutinio. Sí. Allá, Juan, óyeme, para yo lograr la residencia y la ciudadanía, en los 2 momentos me metieron una batería de preguntones, jueces, y me hicieron todas las preguntas del mundo y me sacaron todos los expedientes del mundo. Exacto. Todos. Además de la investigación que ellos hacen, ¿verdad? Todo. Pero fue una oportunidad. Incluso yo le dije, siempre uno lleva un traductor en esas cosas. Y yo le dije, traductor, no me hable media palabra, que ahora voy a hablar inglés. Porque yo quiero que ellos me entiendan bien en inglés la vagabundería que se cometen allá en República Dominicana. Y pasé 20 minutos justamente hablando de un personaje que para mí es un personaje nefasto, que no voy a mencionar su nombre por respeto a ustedes. Óyeme, para que ellos supieran por qué razón pasó todo esto. Pero lo más importante es que pasando todo ese proceso, siguiendo para allá, yo soy fundador del Partido Revolucionario Dominicano primero, de una seccional. No que yo soy presidente, que todavía lo fui hasta hace poco, sino yo fui fundador de esa seccional. Y lo fundé con mi telefonito en la mano, trabajando diario, trabajaba hasta las 4 y ya a las 5 estaba reunido con los demás. Y además de fundador, logramos lo más importante. En el 2016, 75% le ganamos al PLD nosotros allá. El PRD en esa época. ¿Eso es dónde? Perdón, en el 2012. En Virgin Island. Bueno, se llama Islas Vírgenes Americanas, que tiene como su sede, su capital principal, ciudad principal, a St. Thomas. En el 2012
75%. 2016, 80%. Y en el 2020 sacamos 85%. Wow. Estando el PLD en el gobierno. O sea, hicimos un trabajo mancomunado, toda la familia, toda la gente se vinculó, hicimos un partidazo, de tal manera que ahora yo le dije, ya yo tengo que renunciar a la presidencia porque yo no vivo allá, yo vivo en República Dominicana. Y oye lo que pasó, estábamos buscando gente para que se vinculara a la dirección. Yo pensé que íbamos a conseguir 20, ahora tú sabes, con los líos que hay, que no se ha conseguido empleo para la gente del exterior y demás, algunos problemitas que hay allá en San Tomás y la Virgen Americana. ¿Tú sabes lo que pasó? Oye, se ofrecieron 58 para dirigir el partido. Entonces, a mí me siento contento porque eso es un legado para mí. Sí. Y que uno ha sembrado valores. No simplemente vamos a ganarle un partido, sino vamos a organizarnos para desde ahí aportar a la comunidad. Nosotros nos íbamos al mar a recoger basura, el partido, patrocinado por mí, conmigo. Nos íbamos de vez en cuando a cortar hierba, lo que sea, para que la gente viera que el ser político no es simplemente meterse, engancharse a un cargo, sino también servirle a la comunidad. Claro. O sea, para mí ese es el foco principal. Y yo, desde la política, siempre he sido eso. Y aquí la gente a veces me critica porque ve acá, digo, una dirección a ti, ¿por qué? Digo, mire, señores, yo me siento feliz, voy a trabajar duro ahí. Si el presidente entiende que otro lugar, ok, pero lo importante es que donde yo estoy, la frase que ustedes conocen muy bien del seminario, crece donde está plantado, ¿verdad? Ahí me plantaron, ahí yo siento que el Señor me manda a evangelizar y a decirle a la gente, los empleados, pórtense bien, sean entre ustedes amigos, sigamos creciendo. Yo soy de los patrocinadores, de los abanderados, que me gusta que la gente se eduque, se forme, que crezca, y que si hay que hacer un doctorado que lo haga, una licenciatura que lo haga, o sea, apoyándole en eso. ¿Para qué? Para que el país también crezca, porque cuando hay un licenciado nuevo, o hay un doctor nuevo, hay una qué sé yo nuevo, hay una maestría nueva o un diplomado, ahí mismo el país va a crecer, por supuesto. Bueno, de manera que, una cosa que me gustaría, Toño, en este sentido, política y ética, y tú has escrito sobre estas cosas, globalización, fin de la ética. O sea, es esta vinculación y tu experiencia también dentro del ámbito político. Es posible. Por ejemplo, en un escrito de Max Weber decía que no es posible ser cristiano y ser político. Un escrito llama La política como profesión. En alemán se llama Politik als Beruf. La política como profesión. En español creo que lo han traducido como la profesión del político, o sea que no es textualmente correcto, pero la política como profesión. Él dice, concluye, analiza lo que es el cristianismo y ese servicio desinteresado y esa entrega y ese amor, y analiza lo que es la política, lucha por el poder, por influenciar, por adquirir, por mandar. Entonces, él hace ese paralelismo y concluye en su de que no es posible hoy en día ser cristiano y ser político. Bueno, pero tú estás dando un testimonio inverso, de que sí pero puede ser que para una persona como una golondrina solitaria que quiere levantar temporada, sea quizá, pero yo sé que es muy difícil, tú con principios cristianos de servicio, de entrega, de querer el desarrollo verdadero de la gente, con un corazón sano y limpio. Sé que es muy difícil. ¿Cómo tú has vivido eso? ¿Cómo tú ves en todos esos ámbitos, incluso de tu mismo partido? Tú ves mucha gente que piensa como tú. Bueno, mira, yo soy un gran seguidor de... en 5 minutos decir esto va a ser difícil para mí. Cuando estábamos en el seminario, Juan y Daniel y Julián lo conoce muy bien, había un seminarista, compañero de nosotros, se llama Porfirio Rodríguez, que siempre hacía una oración. Pedimos al Señor ahora en esta oración, quiero pedir por nuestro compañero Mao y nuestro compañero Fidel Castro y el compañero Che. Recuerdo yo que esa oración la hacía en plena misa. Wow. En plena misa. Y yo me interesé mucho por la vida política de China y demás. Yo era o sea, yo siempre pensé que era posible un vínculo muy especial, reitero, tomando a Pablo Freire, tomando a Leonardo Bosch,
estuvo tomando muchas figuras, Gustavo Casaldáliga, Gustavo Gutiérrez, Monseñor Helder Cámara, que por cierto, ese movimiento, ese grupo se llama Helder Cámara, yo soy fundador de ese grupo. Ramoncito y yo fuimos los gestores principales junto con un grupo, y Juan de Jesús también. El grupo de reflexión, que después se convirtió en Helder Cámara. Ese grupo fue creado bajo, la idea la traje yo, primero fue de Alemania, un encuentro que tuvimos en Schoenstatt, en Alemania, de ahí surgió la idea, y dije, ¿por qué no hacerlo? La cuestión es que yo siempre he pensado que sí, que es posible ese vínculo. Habría que hablar muchas cosas aquí sobre esto, pero yo creo en el socialismo con el cristianismo, un vínculo muy especial. Yo creo eso. Y creo también que la democracia tiene demasiados problemas, tantos problemas que había que resolverlos. Porque si hay una cosa que nosotros tenemos concreto, yo por eso cuando hablamos de reelección, yo le dije, a mí, la reelección a mí me importa. Porque ¿a qué me importa a mí? Yo lo que quiero es que la gente sea feliz. Si fulano de tal es buen conductor y tiene que reelegirse 20 veces, ¿por qué se reelija? Si el pueblo entiende. Yo sé lo que ustedes van a estar pensando con esto y lo que la gente piensa. Sí, pero óyeme, la idea es que hay gente que se ha portado bien, que lo ha hecho bien y que sigue. Y no lo hablo por Abinader, no por eso tampoco. Porque yo estoy seguro que... Pero también yo estoy seguro que él se va a lanzar, porque no solamente porque los números le dan, porque él tiene un aporte especial que ha hecho un aporte al país desde su óptica y su visión, que ha sido muy importante, y yo creo que es bueno que se reelija de nuevo para que siga aportando y sigamos aportando más. Pero lo que quiero decir, Daniel, esa pregunta que tú haces, sí es posible. Ahora, usted tiene que sacrificarse mucho. Usted va a tener que le van a decir pendejito, le van a decir que usted es un bobito, que usted es un estúpido, usted es un bobo, que porque no se aprovecha. Todas esas cosas van a venir, por supuesto, ¿no? A mí me ofrecieron guaguas, rutas de transporte que hoy cuestan 40 millones de pesos. Me lo ofrecieron a mí los transportistas, mucha gente, y yo se lo rechacé. Inmediatamente llegaba la propuesta. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso, primero yo era un gestor, yo era un funcionario de gobierno, entonces yo sabía que eso no podía. Entonces, muchas cosas que tú sabes que no se deben hacer. Entonces, nosotros tenemos clarísimo una cosa, el Evangelio es muy claro, la palabra de Dios es muy clara, muy precisa. Y si hay una cosa clara en la vida de uno es que la palabra si la palabra te conduce, tú sabes muy bien que el reino de Dios es muy diferente al reino del diablo. Y que el reino del diablo hay mucha gente en la política que lo construye. No solamente en el narcotráfico, en los empresarios. Hay mucha gente que lo construye. En fin, Julián, Daniel, Julián que no está aquí, y Juan, y todos ustedes, es posible la unidad entre política, religión, cristianismo, dependiendo quién sea gestor y quién esté participando. Bueno, yo creo si hay valores, es posibilidad. Vamos a tener que hacer un programa con Toño para tratar ese tema, ¿verdad? De esa posibilidad. Tenemos una experiencia ahora, el caso nicaragüense, Toño, el caso de los Ortega y su visión ideológica, su pensamiento. Ya eso es un desfase. Eso es una porquería para mí. Eso es un desastre. Una barbaridad. Sí, una barbaridad es eso lo que está pasando en Nicaragua. Y que tú sabes muy bien, nosotros que luchamos con los sandinistas y que apoyamos tanto esto, nos sentimos no arrepentidos, porque fue correcta la decisión de apoyarlo. Pero sí sabemos que eso es defraudado eso. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa. Padre Toño desarrolló un sacerdocio de 13 años bastante activo. Por eso se le quedó lo de Padre Toño, porque era un sacerdote bastante frontal, a veces temerario, lo veían algunos sectores, encarnaba esa posición de liberación y ese pensamiento ideológico comprometido con las bases de la iglesia y de la sociedad, y probablemente movido por ese sentimiento llega al mundo político. Y entonces tenemos que hacer un programa para hablar de eso, para que Toño desarrolle bien esa visión en nuestros tiempos, lo que representa el ejercicio ministerial del sacerdocio, atendiendo a las cuestiones también políticas y sociales. Pero se nos terminó el tiempo, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Toño, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias también a los que nos escucharon y los televidentes. Su Mundo TV.